Hey muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están muchachos? Bueno chicos, hoy vamos a hablar de Smart Money Concepts. Vamos a ver los puntos buenos, a ver los puntos malos, a dar mi punto de vista personal y pues vamos a hacer unos análisis bajo este concepto, sí, bajo el concepto de Smart Money Concepts. Sí, es una de las estrategias de las que hoy en día se está hablando mucho y pues yo considero que es una estrategia muy rentable, sí, que es una estrategia muy funcional y que tiene también su acertabilidad, su porcentaje de acertabilidad, pero que pues hay muchos traders que se saturan y se complican mucho al analizarla. Además de que hay muchos que no les funciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás no la entendieron bien, no les gustó, demasiados conceptos, bueno, muchas cosas que pues realmente no les sirvió y simplemente optaron por otra estrategia. Sí, pero bueno, vamos a hacer el ejercicio de analizar con esta estrategia y bueno, de pronto hablar del tema de qué pienso yo sobre esta estrategia. Realmente a mí me parece muy buena estrategia. La respeto porque distingo personas que la usan y tienen su efectividad, tienen sus ganancias, pero pues obviamente también tiene su frustración cuando se llevan unas semanas negativas. Realmente es complejo ese tema, pero es muy buena. Em, Sí, ¿qué pasa? Realmente, pues, Smart Money es un nombre que ya le dan, no recuerdo la verdad bien quién se lo dio, pero le dieron el nombre. El punto es que, según entiendo, esa estrategia ya viene de otras estrategias donde le han ido cambiando el nombre, ¿cierto? Resulta de que, digamos que lo único que en lo que yo voy en contra respecto a la estrategia o de pronto a las que la enseñan es fanatizar la estrategia y decir que es la única estrategia con las que van a poder ser rentables. No, señores, realmente aquí se puede ser rentable con cualquier estrategia, solo depende de la psicología, la gestión del riesgo, pues sobre todo la gestión de riesgo, y si se analiza, van a tener con una operación, dos, tres operaciones ganadoras, independientemente de la cantidad que hayan perdidas, van a recuperar y van a obtener beneficios, ¿sí? ¿Qué pasa? Voy en contra de eso, ¿sí? Es muy incómodo que los traders estén hablando mal de otros traders, que estén hablando mal de las estrategias de otros traders, porque simplemente, un ejemplo, una persona que use Smart Money o que la esté enseñando, no le haya funcionado otra estrategia, entonces las otras no sirven, ¿sí? Es como los que están usando, un ejemplo, acción de precio junto con ondas de Elliott diga que el Smart Money es una basura, ¿no? Él simplemente dice, la persona por lógica dirá, no me funcionó esa estrategia, no la uso. Y está bien. Entonces, bajo esas ideas, realmente yo digo de que hay que dejar de fanatizar las estrategias. Simplemente es cada trader descubrir cuál es su estrategia, con cuál se sienten como operando, con cuál se sienten bien trabajando. Y eso es lo que realmente importa, ¿sí? Descubrir sus estrategias. Entonces, bueno, no siendo más, creo yo que no vamos a hablar más sobre el asunto, simplemente vamos a ver lo que es el concepto de Smart Money. Sí, ellos le conocen, les dan nombres que realmente se me escapan en estos momentos. Me acuerdo del Boss, me acuerdo del Order Block, hay uno que lo usan for value back, algo así, Cap, que es sencillo, es simplemente velas, es patrón de velas, es rompimientos de estructura en conceptos muy básicos. Realmente, hoy en día los conceptos de Smart Money son conceptos básicos, simplemente que pues ya les dieron nombre y está bien. Siempre digo que está bien. Bueno, yo les voy a dar un consejo respecto al análisis y es, háganlo primero con velas construidas. ¿Para qué sirve esto? Para que realmente tengan confianza en los puntos de entrada, en las velas que se forman, en los horarios que van a entrar y en las zonas. ¿Sí? Porque si de pronto ustedes se van derechito a hacer reproducción de velas, se van a frustrar. Se los digo por experiencia propia. Realmente yo me frustraba mucho porque yo reproducía velas y era pierda, pierda, pierda y nunca ganaba una operación. Y decía, esta estrategia no sirve, o esto no sirve. Y realmente sí tiene una funcionalidad, pero hay que saber cuándo identificar lo que son los conceptos básicos base, que son impulsos, retrocesos, altos más altos, resistencias, soportes, zonas de oferta, zonas de demanda, como lo identifiquen y usen esos conceptos. Realmente, pues, esa es la base, ¿sí? El Smart Money dicen, boss, un ejemplo, ellos dicen, aquí hay un boss, entonces la tendencia es alcista. Y nosotros, como las personas que somos, pues, bueno, digo yo, entendemos de pronto que las bases son todo, yo digo, un rompimiento de estructura, o sea que está creándome altos más altos y bajos más altos, o sea que hay una tendencia de continuidad alcista, ¿sí? Pero pues hay quienes dicen boss, dicen hay liquidez por debajo, va a buscar la liquidez o va a buscar la liquidez encima y bueno, en fin, ya los conceptos que se vayan a usar. Pero yo les aconsejo que lo hagan de esa manera, ¿cierto? Con las velas ya construidas. Si quiere, bueno, por aquí yo tenía ya un ejemplo que iba a mostrarles. Eh, um, listo, este ejemplo que les iba a mostrar era
Hay una particularidad que pueden tener en cuenta y que yo les voy a aconsejar y es, muchachos, miren, el mercado es cíclico. Yo creo que voy a empezar con estas bases y hacemos netamente Smart Money, pero pues yo digo que Smart Money es básico. Todo impulso tiene un retroceso y todo retroceso tiene un impulso, pero todas las tendencias o todos los movimientos del mercado son cíclicos, es decir, se repiten y tienen cierto tiempo de finalización. Entonces, si ustedes ven que el precio ya está en un punto muy bajo, lo analizan en una temporalidad diaria, lo analizan en temporalidad H4, combinando esos dos, se dan de cuenta de que el precio ya está llegando a un fin. Entonces, es difícilmente que ustedes van a decir, ah, bueno, Sebas, entonces va a haber una continuidad bajista cuando hay un rompimiento de estructura, que es lo que nos dice el Smart Money. Rompe estructura, entonces esperamos el retroceso y vendemos. En cierta medida está bien, si ustedes realmente tienen eso en cuenta, pero si ustedes son conscientes, dice, ya está muy vendido, pues voy a esperar el rompimiento para un cambio de tendencia alcista o un retroceso alcista, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta bien dónde vamos a identificar los retrocesos, los rompimientos de estructura y las tendencias. Entonces, vamos a irnos desde este punto mínimo a un punto máximo y después del punto máximo a un punto mínimo para ver cómo se comporta el precio. Bueno, identificamos aquí lo que hay es un impulso, ¿verdad? Entonces dicen, ah, sí, vea, cada vez que rompe el precio una estructura, hace un retroceso y crea un nuevo bajo más bajo y así se comporta constantemente, ¿sí? Hasta llegar a un mínimo, ahí hay que ver si es un mínimo diario, si es un mínimo semanal, ¿sí? Una zona semanal, y pues obviamente podremos identificar ya un retroceso. Recuerden, y vuelvo y lo repito, yo creo que en todos mis videos, así sea esté hablando de Smart Money, este movimiento va a tener que llegar a su fin. Espérenlo, me sacó un stop, Sebas, no, entre malo, me sacó en break, no gané. Esperen el movimiento, esperen la zona. En algún momento ustedes van a tomar este trade y van a ganar todo lo que perdieron, que operaban. Entonces les voy a dar este ejemplo acá antes de continuar. Perdieron acá. Digamos que volvieron a perder acá. Desen de cuenta esto es solo ejemplo visual, ¿no? Vamos a hablar de números exactos. El ejemplo visual es, miren el tamaño de un stop loss y de pronto de un posible take profits. Ahora desen de cuenta un ejemplo. Entramos acá, llevamos dos perdidas, una ganada. Ejemplo, o digamos aquí estructura, el tamaño de este stop loss y de este, y digamos, dejemos el otro que tenemos acá para el ejemplo visual. Este, estos dos tamaños de estos dos movimientos no se va a comparar nunca con el de este take profit que vemos acá. ¿Sí? Es muy superior. Entonces, si son conscientes de eso, realmente nos vamos a dar de cuenta de que es gestión de riesgo y confiar en una estrategia independientemente del resultado que tengamos en un día, en una semana o incluso hasta en un mes, porque pues puede suceder, ¿no? Realmente puede suceder, pero eso depende. Entonces, eso sería como tal lo que yo les puedo aconsejar. Listo, vamos a los conceptos. ¿Qué pasa? Regla número uno para mí que yo puedo tener en cuenta a la hora de analizar. Está en un mínimo y está excelente. Dentro de ese mínimo tiene que haber un rompimiento de estructura. El rompimiento de estructura fue muy claro. Rompe estructura. Yo les digo que lo hagan así porque es más sencillo, pero obviamente después hagan reproducción de velas. Marcan lo que es el order block o la vela anterior al movimiento que hizo el rompimiento de estructura, que vendría siendo este. Bueno, aquí les voy a aclarar algo y es algo que ni siquiera los smartmoneros saben a veces explicarlo. Dicen, pero ¿por qué yo no puedo tener en cuenta este o estas zonas de acá para hacer un order block del rompimiento de estructura? Yo personalmente hablo de los extremos, me encantan los extremos y en el caso del oro tiende a llegar a los extremos, ¿sí? No quiere decir que no hayan funcionado. Miren, si vemos aquí funcionó una persona que opera scalper, profit, super profits, una persona que opera scalper acá también super profits y acá profits. O sea, literalmente ganaron. Pero eso depende de ustedes cómo quieran operar. Yo les voy a mostrar en H4 y ya ustedes van y pónganlo en temporalidades más pequeñas. ¿Sí? Consejo que les puedo dar, muchachos, es usen las temporalidades menores para pulir sus puntos de entrada, para no entrar en una temporalidad tan grande. Pulan sus puntos de entrada y aparte de eso, pues para ver los rompimientos internamente, ¿sí? Venga, yo borro aquí, hago reproducción de velas, a ver si me deja en esta temporalidad, reproducción de velas, por acá, y vamos a ver si me deja bajar, creo que me deja bajar hasta 15 minutos. Vamos a ver si sí, si no. Bueno, sí, miren. Entonces, la teoría es que ustedes internamente deben de esperar acá el rompimiento para confirmar. Entonces, aquí todavía hay rompimiento bajista, pero este movimiento rompe alcista. Entonces, la teoría es de que el precio se va a devolver a buscar el punto mismo que hizo para ahí sí irse. ¿Qué les digo yo? Para eso hay que tener mucha paciencia y realmente a veces ni siquiera se devuelve. A veces pasa, o sea, yo no puedo decirles que no, pero a veces es frustrante que las operaciones se vayan sin uno, ¿no? O sea, como que no, no vuelve a llegar a la zona para volver a entrar. A veces sí sucede, a veces no, pero esa está, ahí está dentro de las probabilidades.
Es lo que sucede en este mercado. O sea, realmente a veces sí, a veces no se devuelve. Y es lo que ustedes deben de tener en cuenta para saber si sí les funciona o no. Bueno, dejémoslo hasta ahí, que es que no quiero entrar mucho en detalle. Realmente quiero es explicarles como tal el concepto en esta temporalidad, ¿sí? Realmente quiero explicarles ese el concepto en esta temporalidad. Entonces, tenemos en cuenta ya que hubo un rompimiento, el precio se devuelve, toca la zona, internamente en una temporalidad menor se supone que debería de haber otro rompimiento, que sería lo que sí ocurrió acá. Como les digo, a veces ni sucede eso, a veces simplemente ni siquiera se vuelve, el precio se va, ya ocurrió el retroceso, ya viene el impulso y normalmente en este movimiento el precio se va con fuerza y no vuelve a ser el retroceso que muchos esperaban. ¿Sí? Obvio, está también la probabilidad de que caiga, de que vuelva otra vez a la zona, pero es baja realmente. Entonces, aquí se ve sencillo. Ya está todo hecho, pues obviamente se ve sencillo, rompe estructura. Pero aquí donde yo voy de que ustedes dicen, ah, sí, ve, así respeta el order block, respeta la zona, después vuelve y rompe estructura acá y el precio se va. Reglas que para mí hay que tener en cuenta y que son mucho más funcionales. Primero, tiene que romper con cuerpo de vela. Si rompe con cuerpo de vela es mucho más efectivo. A veces rompe con mechas, también es efectivo, pero confío más en las velas. Como les digo, queda en el criterio de cada uno. Yo les digo en cuerpo de vela porque me ha visto más, he visto más funcionante. Entonces, esto es lo que se le conoce como BOS, rompimiento de estructura. Siempre, ahora vamos al concepto básico, aparte de lo que es el BOS. Siempre que hay un rompimiento de estructura o un cambio de estructura después de estar sobrevendido, después de haber rellenado liquidez, después de haber tocado una zona diaria o semanal, el precio va a hacerme un retroceso. Entonces, la lógica es, todo impulso tiene un retroceso. A veces llega al 50, a veces llega al 100% del retroceso. Después de eso, toca el order block, lo que se le conoce como order block, donde la explicación sencilla es, hay dinero acumulado, hay órdenes pendientes, hay stop loss de operadores, ¿sí? Como lo quieran entender, pero es las, digamos, como las teorías o la explicación que se le da a estos puntos. Soporte, zona de demanda, stop loss, zona de liquidez, entradas de stop loss de los compradores y como ya ustedes lo quieran entender, ¿verdad? Eso está bien a la medida que lo manejen. ¿Qué pasa? ¿Qué otra regla deben de tener? Listo, ya me creo. Aquí ya va otro concepto básico. Alto más alto y un bajo más alto porque al final no alcanza ni a romper y cierra por encima de esta zona. ¿Sí? Esa es otra explicación sencilla y hay muchos traders que operan así. Listo. ¿Qué pasa? Listo, aquí el precio se va, rompe y nos damos de cuenta de que crea efectivamente una tendencia alcista, pero nos damos de cuenta de que hay que tener otro concepto. Mire, aquí vuelve y rompe. Vuelve y retrocede, pero esta vez ese retroceso no es hasta una zona, ni siquiera llega a una zona importante. Ahí es lo que se conoce como Fargal Gap, creo que se conoce como Fargal Gap, la zona anterior, donde anterior fue resistencia, se convierte en piso. También es otro concepto muy básico, pero que funciona. Simplemente hay que ver cuándo funciona y nos damos de cuenta que es en el segundo impulso. Listo, aquí el precio se va interesantemente. Y vean, aquí vean lo básico y lo sencillo que es esto. Rompe estructura, precio retrocede y sigue creándome una estructura alcista, haciéndome bajos más altos y altos más altos. ¿Sí? Cada vez más altos. Y esto también se puede ayudar con una temporalidad diaria. Con una temporalidad diaria podremos identificar mejor de pronto hasta dónde podría subir el precio. En H4, pues obviamente aquí vemos que no ha hecho retroceso. Al final, ¿qué pasa? Aquí es donde yo digo, muchachos, miren, no podemos fiarnos 100% de pronto de que va a seguir rompiendo y va a seguir subiendo así como va. Miren, aquí rompe y todos dirían, no, es tendencia alcista, sus puntos de entrada es en el order block, está acá remarcado, al final pues sería un stop loss. ¿A qué voy yo con esto? Miren, si ustedes tuvieran en cuenta el concepto base, que es este movimiento va a tener que retroceder bien, porque es que no puede el precio irse en una sola dirección, derechito, 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 y después sí caer. Bueno, sí, después cae, pero normalmente tiene cierto tiempo subiendo y después él retrocede fuertemente. ¿Qué fue lo que hizo? Retrocedió fuertemente y eso solo fue un retroceso. Miren, cambia de estructura y aquí es donde también muchos pueden caer. Una temporalidad H4, él rompe estructura y de zonas importantes. Primero, el precio nunca llega a ningún orden de bloco. Segundo, si hubiéramos tenido en cuenta todo este movimiento como impulso y esto como un retroceso, stop loss. Ahí es donde yo digo, no es 100% perfecto. No es 100% perfecto. Es muy funcional, pero no es 100% perfecto. Ni siquiera respetó aquí, digamos, un ejemplo, la gente hubiera, los smart moneros hubieran tenido en cuenta aquí, también hubieran perdido. Obviamente no digo que lo que yo hago es perfecto, pero sencillamente no podemos fanatizar una estrategia y decir que es 100% perfecta o que voy a ganar siempre. Sí, miren, desen de cuenta de que aquí muchos hubieran perdido por tener en cuenta ese concepto. Solo por la temporalidad H4, quizás en diario se vería un poco diferente. Por eso digo, váyanse con la tendencia o váyanse con la inclinación de mercado. El mercado se va inclinado hacia arriba. Entonces, pues yo voy a buscar compras. Obviamente sé que va a retroceder y va a hacer movimientos fuertes, pero no voy a quedarme con una tendencia bajista cuando todavía no lo hay o cuando el precio todavía no me ha llegado a una zona importante, que yo creo que es mejor tener en cuenta eso que de pronto simplemente un rompimiento de estructura. Sí funciona, pero no es tener en cuenta solamente como tal el rompimiento, hay que tener en cuenta una estructura, unos parámetros, un movimiento anterior a ese, qué movimiento lleva, ¿no? Entonces esto tiene que hacerme un retroceso,
¿Cuándo lo va a hacer? Vamos a ver qué zona es esta. Entonces uno marca una zona, sea una temporalidad diaria y dice, ah, no, ya llegó a una zona diaria, posiblemente aquí va a caer. Tomamos el riesgo, se puede usar patrón de velas, porque pues también es bueno usar el patrón de velas, pero como les digo, que sea en una zona importante. Miren, por ejemplo, acá uno diría acá, bueno, aquí hay un patrón de velas, pero no estamos quizás teniendo en cuenta si es una zona importante o no. Entonces ahí eso hay que tener en cuenta ese parámetro. Entonces digamos todas estas zonas, ver en qué precios llegó y hagan el backtesting. Esto simplemente es visual para ver qué hizo. Ustedes hacerle el estudio y ver qué zonas respeta más el oro. Entonces, un ejemplo, esta subida respetó este order block de acá y estas zonitas se convirtieron simplemente en liquidez o lo que se le conoce como agotamiento de mercado. Cuando el mercado toca cierta cantidad de veces una zona, la probabilidad de que lo rompa es muy alta y nos damos de cuenta de que esto no valida nada. Esta zona, mire, esta zona no era una zona importante, no era una zona importante y realmente cuando se pierde, digamos, si se llega a tomar un trade en las zonas donde, donde el precio no se tuvo ni siquiera hacer el retroceso, se espera que llegue a un máximo o a un extremo, ¿sí me entiende? Un máximo extremo de la zona, del precio, la estructura. Y nos damos de cuenta de que el precio al final pues tiene una reacción importante. Eso como tal les digo que pueden hacerlo para que no pierdan tanto con el Smart Money. Listo. ¿Qué pasa? En algún momento, e incluso este movimiento tan fuerte alcista que vemos, va a tener un cambio y lo va a tener en profundidad. Miren esa caída profunda. ¿Sí ven? Y esto es una tendencia bajista de meses. O sea, realmente eso es mucho tiempo. Simplemente que les estoy dando lo visual. ¿Sí? Miren, casi medio año cayendo. Entonces es donde ustedes tienen que tener en cuenta también el tema de estructural, sobre compra, sobre venta y el rompimiento de estructura. Pero ya ustedes dicen, ya está muy arriba este rompimiento, esta vaina ya puede caer. Tener en cuenta eso también los ayudará a mejorar su probabilidad de ganar. Siempre jueguen con las temporalidades altas para saber hacia dónde se puede ir en temporalidades bajas. Entonces, vamos a hacer este ejemplo acá. Vamos a ver si me deja verlo en 15 minutos. Creo que en 15 sí me deja. Vamos a ver si alcanzamos a llegar hasta allá. Si no, pues reproducimos un poco las velas. No, miren que hasta aquí nos deja. Donde yo tenía remarcada esa zona. ¿Será que lo tengo? No, está más atrás. Entonces, reproduzcamos un poquito de velas para que nos deje ir un poco más atrás. A ver, a ver. Bueno, aquí ya llegamos a este punto, reproducimos hasta acá, aquí vamos a analizar este contexto. Entonces, miren, este contexto es sencillo, muchachos. La idea es que ustedes hagan backtesting internamente los movimientos, ciclos alcistas, ciclos bajistas, alcistas, bajistas, alcistas, bajistas, y así sucesivamente, hasta que sale el rango. Hay una estrategia que se le conoce, o movimientos conocidos que se le conocen como AMD, acumulación, manipulación y distribución. Y eso está bien, entonces uno dice acumulación, manipulación y al final la distribución, que viene siendo la continuación de alguna tendencia o una tendencia creada. La idea es que ustedes hagan también backtesting internamente de estos movimientos, a ver qué hace, dónde hay un rompimiento, si hay un rompimiento, si respeta esta estructura o este escenario. Digamos, aquí rompe, él vuelve otra vez a la zona y al final va con la tendencia, que es lo que se busca operar o lo que operan los moneros, este escenario. ¿Sí? Y este escenario se le conoce como un patrón W también, porque a veces el precio tiende a hacer esto y se va. También patrón N y estructuras, como tal, estructuras que ya conocemos de este mercado, ¿cierto? Estructuras que ya conocemos, patrones que ya conocemos, que son estructuras de hombro, cabeza, hombro, doble piso, doble techo, y también funcionan muy, muy bien. Entonces, como tal, viene siendo eso. Ya en temporalidades menores, miren, en temporalidades menores, dependiendo del día, dependiendo de la temporalidad mayor, podríamos tener en cuenta esto. Miren, entonces, un ejemplo, acá tenemos, bueno, consejos que les doy. Cuando vean el horario, activen una zona. Yo tengo por lo menos este indicador que me indica el horario. Tengan en cuenta el alto más importante y el bajo más importante anterior. Entonces, digamos un ejemplo, aquí rompe este alto, el precio retrocede, es un alto anterior importante que fue roto, entonces es decir, me cambia estructura y yo por cuenta, por escenario, tendría en cuenta pues la subida, ¿no? Digamos, aquí como se ve. Y como yo les digo, háganlo primero gráficamente, con la gráfica construida. em, Les va a ayudar a confiar. Ah, sí, mire, sí respeta la zona después de un rompimiento, un alto anterior. Entonces, el backtesting que van a hacer ustedes, vamos a ver los altos de las sesiones y vamos a ver qué tanto los respeta o qué tanto después de romperlos, qué es lo que hace, qué altos y bajos me crea. Y así voy a identificar hacia dónde se puede ir el precio en un siguiente horario. Entonces, ustedes dicen, ah, rompió hacia abajo, me quedó un poco más bajo, ya hizo retroceso, voy a entrar en venta. ¿Sí? En ese ejemplo rápido así. Bueno, saco ganancias de ese día. Tipo scalper, intradiario, también es muy efectivo y esa es una de las formas. Bueno, llegó mi sesión, no me hizo bajos más bajos, está dentro, todavía está dentro de un rango bajista. Entonces, bueno, pero el precio rompe, entonces sería bueno, pues primero, como ya sabemos que después de que hay un rompimiento y un retroceso, pues operar el retroceso, lo operamos, digamos un ejemplo, ¿sí? O simplemente crear, ver un rompimiento interno. Ah, no voy a analizar mi último movimiento que fue acá.
internamente en una temporalidad de 15 minutos y 5 minutos el precio iba a subir, entonces teníamos en cuenta era la compra. También, o sea, les estoy dando como ideas de lo que pasa en el mercado cada vez que rompe estructuras. El Smart Money sirve para ver eso. Order blocks, entonces el order blocks ya sabemos que es la vela anterior al movimiento y ese es el precio que van a marcar. Detalles que le doy, consejos que les puedo dar es, muchachos, en el caso del oro, él tiende a respetar apertura-cierre de la zona, sí, que viene siendo la apertura-cierre de la vela, esta zona de acá. Miren que, oh, espero que no se ve. Miren que el precio en esa zona tiende a respetarlo. A veces respeta las mechas son muy efectivas, hay que saberlas usar. Respeta la zona y pues se va. Listo, llegó a una zona, rompe estructura, me confirma un cambio para el siguiente día. Entonces digo yo, bueno, el viernes, para el lunes voy a esperar compras. Fuera de ese sube, llegando a esta zona porque fue el que rompe estructura. Y así, cuando no encuentren el escenario que a ustedes les gusta, pues no operen. Miren, llegó acá a esta zona este día, ustedes no operaron porque ustedes dicen, no, Sebas, no veo nada, no me llegó al order block extremo, pues no lo operen, es un día no operado. Llega el día siguiente, entonces ustedes dicen, no, ¿qué encontramos aquí? Hay rompimiento estructural alza, esto va para arriba, nunca rompe estructura hacia abajo, llegó a un order block, entonces llegó a mi sesión, aquí rompe internamente, miren esta zona y el precio al final sube, ¿sí? Eso es lo que pueden hacer para que tomen confianza. Después, háganlo con reproducción de velas y pregúntense, ¿yo sí entraría ahí o no entraría ahí? Si no entran ahí, sencillo, pues no digo, si es un punto que no les gusta, no vayan a entrar y simple, no operan ese día. Eso es como para tal intradiario, ¿sí? Intradiario scalper. Listo, tenemos en cuenta, vuelve y llega el día, tengo mi máximo, tengo mi mínimo de las zonas anteriores, mira el día por acá, mi zona anterior, pero aquí internamente, fuera de sesión, la sesión Asia, el precio vemos que rompe acá internamente, entonces el precio pues iba a subir, pero al final nos damos de cuenta de que ya estaba muy sobrecomprado, lo de una temporalidad H4, estaba sobrecomprado y pues al final venía una caída, ¿no? Detalles, pregúntense, todo es preguntas y respuestas. Vos, ¿cuándo hay cambio de tendencia? Cuando hay un cambio de tendencia, pues es sencillo, es cuando rompe mi último alto bajo. Aquí no lo alcanza a romper, aquí sí lo rompe en este día y ya sabemos que los siguientes días podrían ser bajistas, impulso, retroceso, pero esto ya es más como para, digamos aquí cómo se ve, es para largo plazo. El boss y el crux, crux, creo que lo llaman así. ¿Qué es el crux? Pues siempre viene siendo un rompimiento de estructura para cambio. Es decir, cuando yo les digo ya está sobrecomprado, va a ser un crux, va a romper la estructura para ahí sí cambiar. Y el boss viene siendo una continuidad de tendencia. ¿Sí? Es continuidad de tendencia. Entonces, un ejemplo, aquí el precio rompe en esta zona, un ejemplo, rompe hacia abajo. Entonces sería un boss porque ya tenemos un rompimiento acá fuerte. Entonces, dentro de este movimiento está el punto de entrada, que eso es lo que yo creo que nunca explican. Está el punto de entrada, ¿sí? Entonces vemos, el precio rompe, me hace un crux, ¿sí? Ya esto no sería el boss porque igual recuerda que estamos en una temporalidad, estamos viendo este movimiento más grande, entonces sería nada más un crux acá, eso no sería el boss, y hay a veces donde se confunden muchos smartmoneros, dicen, ¿será un boss o será un crux? ¿Qué hago? Dependiendo de ustedes cómo lo vean, o qué quieran operar, o qué movimiento quieran operar, pues van a identificar si esto era un boss o esto era un crush, o esto era un boss, o era un crush. Lo que ustedes entiendan, lo que quieran operar, porque eso depende también de la temporalidad que vayan a operar y de lo que ustedes quieran operar en ese día. Entonces, en este caso sería un crush, este es un boss y este sería pues un cambio, pero al final no fue un cambio efectivo, o sea, fue un falso crush o un fake out, un stop hunt, un falso rompimiento, como lo quieran ver. Al final el precio pues llega a una resistencia, a un order block, a este order block de acá, ya sabemos que se marca todo el cuerpo de la vela, toda la mecha y el precio reacciona. Apertura cierre, que sería mi consejo que entren siempre ahí. Y pues el precio se va en esa dirección, a crearme un bajo más bajo. Eso es lo que pueden hacer, muchachos, es lo que pueden usar y así funciona el Smart Money. Rompimientos de estructura, voz, crush. Detalles. Realmente yo les digo que ustedes se pueden confundir. Ese es lo que lo confunde mucho a muchos traders. Y lo que yo digo que es la probabilidad realmente, jugar con los porcentajes de acertabilidad. Miren, si vamos viendo el día a día, nos vamos dando cuenta así rápidamente, el rompimiento es un bajo más bajo. Ahora necesitaría crearme un alto más bajo. ¿Sí? Entonces vemos al siguiente día y uno dice, ah, no, pero no llegó ni siquiera a crearme el alto más bajo. ¿Qué hago? Pues ya les tocaría analizar si van a operar intradiario, temporalidades más pequeñas y ver qué repite ese activo. Yo les aconsejo mejor eso, qué repite más ese activo. Sí, porque vuelve y me rompe estructura. Entonces, aquí la mayoría hubieran entrado en venta. Si muchos hubieran ganado, si fueran scalpers, ya hubieran salido. Y los que no, pues sencillo, no hubieran de pronto sacado un break por el retroceso. Y al final, pues el precio vemos que sí sigue cayendo. Como tal, eso, muchachos, yo les aconsejo es definan qué quieren operar. El Smart Money es muy bueno, como otras estrategias, pero pues tienen que tener mucha paciencia, tienen que revisar bien cuál es su voz, cuál es su crux, cuál es su rompimiento de estructura
y pues obviamente operarlo, ¿sí? Eso les digo yo. Y pues digamos que yo no doy muchos detalles, ¿sí? Bueno, detalles lo más importante, rompimiento de estructura, el boss o el crux. Pues yo le digo rompimiento, ¿no? De pronto no mencioné mucho los nombres, pero rompimiento de estructura. Una zona de demanda, una zona de oferta, lo que ellos le llaman order block. Marcan la zona. Ya después de haber hecho un backtesting y haber identificado, entren y gestionen el riesgo. Ya con eso ustedes van a tener una ventaja. Ustedes dicen, no, vea, sí, rompimiento, va a entrar en venta, va a esperar a que llegue a mi resistencia. Eso es otra cuestión. Esperen a que llegue a su zona. Si no llega, no lo operen. Y si llega, opérenlo. Y no importa si hay un stop loss, un take profit, como les digo, pueden haber muchos. Digamos, en el caso de los Smart Moneros, lo bueno es que colocan un stop loss cortico y pues no van a perder mucho y o van a manejar el riesgo. Y el take profit, pues pueden manejar el take profit más a largo plazo y les va a dar un beneficio muchísimo mejor. Entonces, como tal, eso viene siendo. Si ustedes se dan de cuenta y van siguiendo el precio todos los días, se dan de cuenta de que cada vez va a haber un rompimiento y el precio tiende a respetar en cierta probabilidad, en cierto porcentaje, lo que es esa zona. Rompe estructura, mi bajo más bajo rompe estructura. Entonces yo tendría en cuenta una compra el siguiente día y muchos pudieron haber entrado acá y sacaron sus profits. Entraron, recordemos que el oro mueve muchos pips. Entonces, una entrada aquí puede darles unos muy buenos profits y ya, se van. Ellos con 20 pips están bien. Pero pues como les digo, ellos podemos ser nosotros, pueden ser cualquiera y hay infinidad de traders ganadores y perdedores. Entonces, esta es de probabilidad. El Smart Money sí sirve, es bueno, pero no es el caso mío. Realmente yo no opero Smart Money en el canal. Pueden ir a ver el canal. Yo opero de ciertas maneras, analizo de ciertas formas y me ha sido muy funcional analizar así. Es muy sencillo, muy sencillo. Realmente no es complicado. Les digo que el mercado es cíclico. Entonces, si ustedes ven, yo les digo, vean, aquí rompe estructura, me quedo un bajo más bajo. ¿Qué viene a crearme ahora? Un alto más bajo. ¿Qué vas a crearme después? Un bajo más bajo. Pero estoy en una temporada H4, eso puede durar 8 días, 15 días, medio mes para hacer un retroceso. Entonces, obviamente, pues hay que tener paciencia para eso. Y aparte de eso, pues si yo sé que va a subir, pues simplemente voy a operar las compras, ¿cierto? Y voy a una temporalidad menor, busco el crux en temporalidad menor o el rompimiento de estructura en temporalidad menor y iría comprado. ¿Por qué? Porque sé que va a ser un retroceso y en ese retroceso va a durar varios días, entonces yo puedo aprovechar las subidas. ¿Qué pasa? Todo lo que baja tiene que subir y todo lo que sube tiene que bajar. Así de sencillo, vean el mercado y verá que van a sacarle provecho. Siempre les voy a dar este consejo. En el canal hay un video, hay varios videos hablando sobre estos temas. Repito mucho esto porque la idea es que ustedes simplifiquen sus análisis. Pero pues quería hablar de Smart Money porque Smart Money también es bueno. En temporalidades grandes también funciona. Entonces, miren, aquí hay un boss, tendencia bajista, me quiero un bajo más bajo. Ahora necesito buscar mi order block. ¿En dónde está mi order block? Aquí hay algo que yo les digo sencillo. Mi último movimiento que hizo fue desde aquí hasta aquí o desde esta zona. Entonces tendría mis dos zonas de order block. El order block de acá y este order block de acá, que incluso ya al parecer sacó liquidez. Entonces sería esperar el siguiente, que sería este de aquí arriba. Y en este de aquí arriba buscaríamos las ventas. ¿Sí? Así de sencillo es de operar el Smart Money en temporalidades pues, más grandes. Lo que pasa es que se demoraría mucho. Entonces, mientras se demora, yo puedo ir operando intradiario, scalper, para sacar provecho al mercado mientras se mueve. Y bueno, eso sería todo. Tendencia, me un bajo más bajo. Y si lo vemos, siempre es lo mismo. Si el precio me rompe una estructura y me crea, digamos en este caso, como llamamos una tendencia alcista, rompe la estructura. Ustedes dicen, ¿qué va a pasar después de que rompe una estructura? Después me va a crear un bajo más alto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mismo escenario, mismos conceptos, mismo ciclo. Lleva un ciclo bajista, retroceso de todo el movimiento alcista que hizo. Y lo va a hacer hasta un nivel fuerte, un nivel de acá, un nivel de acá. En un video que tengo en el canal explico eso y está el análisis del oro en este caso. Yo esperaba que el oro, en el análisis que había hecho, esperaba que hiciera, si llegara por encima de estos niveles y ahí sí cayera, pero pues cayó en este nivel y listo, muy bien, está bien. También les compartí una estrategia del oro para operarla solo los viernes. Con esa sola estrategia ustedes pueden ganar miles de dólares. Les voy a, con el tiempo, este año les voy a mostrar cómo es la estrategia y cómo pueden apalancarse y ganar un buen dinero, un buen dinero. Entonces, muchachos, eso viene siendo el Smart Money, buena estrategia, la recomiendo, sí, claro, la recomiendo, pero pues primero háganle backtesting, úsenla, miren, usen su bitácora, miren la gestión de riesgos que van a usar, miren si les da, si se sienten bien operándola y hacer profit, muchachos. En temporalidades grandes se ve, en temporalidades pequeñas también se ve. Recuerden, siempre que hay un rompimiento de estructura, el precio retrocede. Siempre que el precio está en una zona, pues va a llegar a niveles a tocarlos, a buscar liquidez y ya. No es de operar todos los días. Si son swing traders, si son scalpers, si son de operar todos los días, pero tienen también su rentabilidad. Entonces ahí les dejo, muchachos, ese dato. Espero les haya gustado. Recuerden compartir, darle me gusta. La idea es llegar a más traders. No fanaticemos las estrategias, muchachos. Simplemente diga, la mía funciona, a mí me funciona. Si usted es el tipo de trader que le gusta operar a largo plazo, úsela. Si no, busque otra estrategia porque la mía no le va a funcionar.
o yo le explicaría cómo funciona a corto plazo, pero como les digo, sigan buscando el trader que definitivamente se sientan identificados como él opera y sáquenle provecho, muchachos, sáquenle mucho provecho. Nada, muchachos, les recomiendo mis videos, estudienlos muchos y hagan sencillo esto. Dios los bendiga, recuerden pues ya como les dije, darle me gusta, compartir y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.